Es el caluroso verano de 1983 y la Guerra Fría está en su apogeo. Ronald Reagan es presidente de Estados Unidos. Thriller de Michael Jackson está en la cima de las listas y Pac-Man es la sensación del momento. La amenaza de guerra nuclear es grande y la desconfianza intensa llena el aire. Esta yuxtaposición casi cómica de pop y política formó el trasfondo contra el cual el vuelo 7 de Korean Airlines despegó sobre Nueva York el 31 de agosto. Ninguna de las casi 300 personas a bordo sabía que una increíble serie de eventos estaba a punto de desarrollarse en su vuelo, lo que llevaría al mundo al borde de la guerra. Esta es la increíble historia del vuelo 7 de Korean Airlines. En medio de la noche, el 31 de agosto de 1983, un Boeing 747 de Korean Airlines hizo escala para repostar en Anchorage, Alaska. Viajaba de Nueva York a Seúl, en Corea del Sur, como vuelo 007. A bordo había 246 pasajeros y 23 tripulantes. La mayoría de los pasajeros eran coreanos regresando a casa, aunque también había unas pocas decenas de ciudadanos estadounidenses, así como varios japoneses y taiwaneses y personas de 8 países más. Muchos pasajeros estaban de tránsito por Corea en camino a sus países de origen. Al abrir la parte delantera del enorme avión, la tripulación comenzó a preparar la aeronave para su viaje transpacífico de 8 horas. Al mando del vuelo estaba el capitán Chung Bong-in-chon, de 45 años, expiloto de la Fuerza Aérea Coreana, y tras décadas de vuelo había acumulado más de 10.000 horas de experiencia, más de 6.000 de ellas en el 747. Había estado volando esta ruta en particular durante los últimos 5 años y la conocía muy bien. Le acompañaba en la cabina el primer oficial, Son Dang-hee, de 47 años, quien, al igual que el capitán, había volado previamente para la Fuerza Aérea Coreana. Se había unido a Korean Airlines 4 años antes, y como el capitán era muy experimentado, con casi 9.000 horas de vuelo. Detrás de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, estaba Kim Edong, de 31 años, que se unió a Korean Airlines en 1977 y había acumulado 4.000 horas de vuelo, más de 2.500 en el 747. En esta nota, la ruta del avión lo llevaría sobre el océano más grande del mundo, por la ruta norte de 5 rutas predefinidas del Pacífico Norte, conocidas como Romeo 2-0. Esta ruta era favorita de las aerolíneas porque proporcionaba el cruce oceánico más corto. La ruta contenía 10 puntos de referencia, la mayoría de los cuales no correspondían a balizas en tierra, sino a coordenadas de latitud y longitud que los pilotos programaban en la computadora de a bordo, conocida como INS o Sistema de Navegación Inercial. Esta computadora jugaría un papel crucial a medida que avanzaba el vuelo. Para cargar la ruta en la INS, un piloto leía cada coordenada de la copia impresa del plan de vuelo, mientras el otro la ingresaba en el sistema. En este vuelo, los pilotos tenían que tener cuidado extra al ingresar estas coordenadas en la computadora. Aunque la ruta Romeo 2-0 era la más corta a través del Pacífico, pasaba a 32 kilómetros del espacio aéreo restringido soviético. En 1983, las tensiones de la Guerra Fría habían alcanzado un nivel de intensidad no visto desde la crisis de los misiles en Cuba 2 décadas antes. Los soviéticos estaban en alerta máxima ante intrusos en su espacio aéreo y habían mostrado poca restricción al derribar aviones infractores. Los pilotos del vuelo 7 eran conscientes de esto, pero algunos especularían más tarde que, al ingresar estos puntos de referencia en tierra, cometieron un grave error. Exploraremos esta posibilidad en un momento. A las 5:50 de la mañana, unos 10 minutos antes, el vuelo 7 y sus 269 pasajeros y tripulantes empujaron hacia atrás desde la puerta en Anchorage, justo a tiempo para llegar a Seúl en menos de 8 horas. Tras un breve taxi hasta la pista 32, los pilotos se alinearon y recibieron la autorización de despegue. A las 5 a.m. pusieron los 4 enormes motores del avión a potencia de despegue y comenzaron a rugir por la pista. Segundos después del despegue, el control de tráfico aéreo de Anchorage pidió a los pilotos que giraran a la izquierda hacia un rumbo de 220 grados, aproximadamente suroeste, para ponerse en curso hacia la ruta del plan de vuelo. Los pilotos comenzaron este lento giro mientras ascendían sobre la naturaleza de Alaska.
Sin embargo, justo cuando nivelaban las alas, momentos después, el controlador les dio otra instrucción. Ahora les pidió volar directamente hacia el punto de referencia Bethel, una baliza de radio a 600 kilómetros al oeste. Este era un atajo para los pilotos, ya que Bethel era el segundo punto de referencia del plan de vuelo. Al ir directamente, podrían evitar la baliza de radio de Cairn Mountain, el primer punto de referencia. El único problema era que a 600 kilómetros de distancia, la baliza Bethel estaba fuera del alcance de sus radios de navegación. Por lo tanto, en lugar de sintonizar la frecuencia de esta baliza, activaron el piloto automático y ajustaron el mando de selección de rumbo a aproximadamente 245 grados, poniéndose aproximadamente en rumbo hacia la baliza. Su plan era que, una vez más cerca, podrían cambiar el piloto automático de modo de selección de rumbo a modo de navegación, Navi. La diferencia entre estos dos modos jugaría un papel crítico en los eventos posteriores. En modo Nav, el avión sigue automáticamente la ruta programada. Al llegar a un nuevo punto de referencia, gira hacia el siguiente hasta llegar al último punto. Esto reduce la carga de trabajo de los pilotos, quienes solo necesitan monitorear el vuelo en lugar de cambiar el rumbo constantemente. Por el contrario, en modo de selección de rumbo, el avión no sigue una ruta, sino que mantiene un rumbo de brújula seleccionado por los pilotos. Este modo se usa temporalmente, por ejemplo, para esquivar mal tiempo o acercarse a aeropuertos. Un piloto puede seleccionar un rumbo por el tiempo que necesite y luego volver a activar el modo Nav. En pocos momentos, los pilotos estaban en un rumbo de 245 grados y ascendiendo a su altitud de crucero inicial de 31,000 pies. La mayoría de los pasajeros aún dormían en Nueva York, de donde había partido el vuelo. La hora local era poco pasada las 7 a.m. Pronto, el vuelo 7 pasaba por la baliza de radio de Cairn Mountain, originalmente el primer punto de referencia. En este punto, el control de tráfico aéreo de Anchorage indicó a los pilotos que contactaran con el siguiente controlador a lo largo de la ruta. Se pusieron en contacto y el controlador les pidió informar al pasar Bethel, el último punto de referencia terrestre en la ruta transoceánica. Según los pilotos, todo iba bien. En vuelos largos, con poco que hacer salvo reportar posición de vez en cuando, la cabina adquiere una calidad cómoda, casi como un capullo. La cálida iluminación de los instrumentos envolvía a los pilotos, mientras el ruido blanco del aire frío corría fuera de la cabina. Delante de ellos 7 horas de vuelo tranquilo. 10 minutos detrás, otro vuelo de Korean Airlines, el vuelo 15, se dirigía de Anchorage a Seúl por la misma ruta. Las dos tripulaciones podrían acompañarse por radio mientras avanzaban sobre el Pacífico. Pero, a pesar de las apariencias, estos dos aviones tendrían experiencias completamente distintas. Casi una hora después del despegue y a 31,000 pies de altitud, el vuelo 7 se acercaba a la baliza de radio de Bethel. Esta era la última baliza terrestre en la ruta antes de internarse en el océano. Era vital usarla para verificar que la navegación fuera precisa. Todos los puntos de referencia posteriores eran virtuales, solo coordenadas en la computadora de navegación interna. Bethel funcionaba como un cordón umbilical con la Tierra antes de internarse en el océano. Comprobar la posición en Bethel no solo tenía sentido común, sino que también era política de la aerolínea y procedimientos según los manuales de Boeing. Sin embargo, al pasar la baliza, los pilotos parecieron no notar que estaban a 12 millas náuticas al norte de su posición correcta. Un pequeño error de navegación era común en 1983. Pero tras una hora de vuelo, no deberían estar a más de 2 millas de distancia. Aquí estaban a 12. No obstante, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que habían pasado Bethel y continuaron hacia el oeste. Apenas una hora después del despegue, las cosas empezaban a ir mal. Ya apenas una hora después del despegue, el vuelo 7 comenzaba a desviarse peligrosamente de su ruta planificada. Había 2 cuestiones críticas que explicar. La primera, por qué el avión se encontraba fuera de curso. Si recordamos los 2 modos del piloto automático, Nav y selección de rumbo, surgió un candidato obvio. Los pilotos quizá olvidaron poner el piloto automático en modo Nav al acercarse a la baliza. Si esto era cierto, en lugar de volver a la ruta del plan de vuelo, el avión continuaría con rumbo 245 grados.
sin pasar por Bethel ni ningún otro punto de referencia. Los pilotos ya habían cometido este tipo de errores antes, y el diseño de la cabina del 747 hacía difícil notarlo. A diferencia de los aviones modernos, no había un indicador que señalara claramente que estaban en modo de selección de rumbo. Por ahora, esta explicación encajaba con los hechos. Los pilotos dejaron el avión en modo de rumbo, y así se explicaba la desviación inicial. La segunda cuestión, más inquietante, era por qué la tripulación no parecía darse cuenta de que estaban fuera de curso. Parecía inconcebible que los 3 miembros de la cabina pasaran por alto esta importante verificación de posición en Bethel. A medida que el vuelo avanzaba sobre el Pacífico, esta pregunta se volvió cada vez más central en la historia. En 41 minutos, el avión alcanzó el siguiente punto de referencia, llamado Navy. Allí, la tripulación tendría otra oportunidad de verificar su posición contra el plan de vuelo. Mientras tanto, a unos cientos de kilómetros de distancia, en la península de Kamchatka, la URSS preparaba una serie de pruebas de misiles programadas para el 1 de septiembre. Los soviéticos estaban en alerta máxima, vigilando el espacio aéreo cercano y atentos a posibles aviones espías estadounidenses. Justo al este de Kamchatka, un avión militar estadounidense RC-135 orbitaba lentamente, apagando sus luces exteriores, mientras reunía información sobre los movimientos soviéticos. Los soviéticos lo detectaron en radar, pero fue el vuelo 7 el que pronto llamaría su atención. Al alcanzar el punto de referencia Navy, la tripulación tuvo otra oportunidad de notar la discrepancia entre su ruta y la planificada. Para entonces, ya estaban 60 millas náuticas al norte de la trayectoria prevista, unos 110 kilómetros de diferencia. Esta desviación debería haber aparecido en su INS, pero a las 6:32 am, los pilotos informaron a Anchorage que habían pasado Navy sin notar el error. Un detalle curioso: al reportar a Anchorage, solo escucharon estática. Sin pensarlo demasiado, pidieron al vuelo 15, que iba unos minutos detrás, que transmitiera el mensaje. Desde entonces, toda comunicación entre el vuelo 7 y Anchorage se realizó a través del vuelo 15. La razón real era simple: estaban fuera del alcance de la radio. A 140 millas náuticas al sur de Navy, en la isla de St. Paul, había otra baliza de radio. Según los procedimientos de Korean Airlines, los pilotos debían verificarla al pasar Navy. Un vistazo al mapa del informe de la OAC de 1993 muestra claramente la ruta planificada de vuelo 7 y su ruta real. Si los pilotos hubieran estado en curso, habrían captado la señal de la baliza, pero al estar más al norte, no había forma de recibirla. Esto plantea una pregunta: ¿la tripulación siquiera intentó sintonizar la baliza? Las políticas de la aerolínea indicaban que debían hacerlo. Si lo hubieran intentado y no recibieran señal, habrían concluido que estaban fuera de curso o que la baliza no funcionaba, contactando a control de tráfico o a otra tripulación. Pero no hicieron nada de esto. La conclusión más probable: la tripulación nunca verificó su posición respecto a la baliza de St. Paul. A las pocos minutos, el vuelo 7 cruzó la línea internacional de cambio de fecha, entrando en espacio aéreo soviético. La fecha ahora era 1 de septiembre de 1983. A unos cientos de kilómetros delante de ellos, los soviéticos estaban en alerta máxima. Habían detectado al RC-135 y no querían que se les escapara otra vez. Dentro de la cabina, la luz de alerta del INS parpadeaba en naranja, indicando que habían pasado el siguiente punto de referencia, Neva. Sin embargo, la luz solo indica que el avión estuvo más cerca del punto de referencia que en cualquier otro lugar de la ruta, no que estuviera exactamente en el punto. Los pilotos, acostumbrados a años de vuelo, interpretaron este parpadeo como confirmación de que todo estaba bien. Los manuales indicaban que, al pasar un waypoint, los pilotos debían realizar varias comprobaciones: marcar su posición en un mapa, verificar balizas de radio cercanas y confirmar que el avión girara hacia el siguiente waypoint. Si hubieran realizado alguna de estas acciones, habrían visto que estaban totalmente fuera de curso. Para entonces, ya estaban 160 millas náuticas al norte de donde deberían, dentro de una zona prohibida entre el espacio aéreo estadounidense y soviético.
Solo 5 años antes, otro vuelo de Korean Airlines se había desviado hacia el espacio soviético y fue derribado. Ese avión tuvo un final milagroso. Aterrizó en un lago congelado con la pérdida de solo 2 pasajeros. No había garantía de que el vuelo 7 tuviera la misma suerte. Mientras el vuelo 7 avanzaba hacia el Pacífico, los sistemas de radar soviéticos en la isla de Sakhalin ya estaban en alerta. Se había informado sobre un intruso que se aproximaba desde el noreste, identificado inicialmente como un posible RC-135 estadounidense. Aún fuera del alcance de su radar, los soviéticos comenzaron a prepararse para interceptarlo. Esta vez no dejarían que se les escapara. En la cabina del vuelo 7, la tripulación aún tenía tiempo para notar su error, pero no había señales evidentes. Los pilotos habían sido transferidos de Anchorage a control de tráfico aéreo de Tokio y reportaron haber pasado el waypoint Nipi a las 5:09 GMT, con expectativa de llegar a su siguiente waypoint Noka a las 6:26 GMT. El control de Tokio confirmó los mensajes y todo parecía normal desde la perspectiva de los pilotos. Sin embargo, el INS seguía mostrando coordenadas fuera de curso. A menos que los pilotos hubieran trazado estas coordenadas en un mapa, no tendrían manera de darse cuenta de la desviación. Mientras tanto, los comandantes soviéticos en Sakhalin observaban el radar, viendo un avión a 500 kilómetros de su posición, volando hacia la isla con rumbo 240 grados, velocidad constante y altitud estable de 9.000 metros. Los oficiales soviéticos debatieron si era un avión civil o militar. Algunos especulaban que podría tratarse de un avión soviético fuera de contacto, pero la coincidencia con la órbita del RC-135 y la trayectoria recta constante sugería que no era un vuelo civil. Solo había una forma de identificarlo con certeza: interceptarlo con cazas y confirmar visualmente. 2 cazas fueron desplegados. En paralelo, la tripulación del vuelo 7 seguía ajena al peligro. Los auxiliares de vuelo empezaron a preparar el desayuno para los pasajeros, mientras la conversación en la cabina con el vuelo 15 continuaba con normalidad, compartiendo comentarios sobre vientos y condiciones de vuelo. Por otro lado, los cazas soviéticos comenzaron la maniobra de acercamiento. La distancia era crítica. Los cazas podían alcanzar al 747, pero también corrían el riesgo de que el avión entrara de nuevo en aguas internacionales antes de la interceptación. La velocidad de los 747, aunque no comparable con un caza, era suficiente para complicar la persecución. El piloto del caza más cercano informó que era demasiado oscuro para identificar visualmente el tipo de aeronave. Un comandante en tierra indicó que si el avión dejaba 4 estelas, debía tratarse de un RC-135. La presión aumentaba. No podían permitir que el avión escapara, pero tampoco podían disparar sin confirmar. Para identificar al intruso, los soviéticos activaron el sistema amigo-enemigo, diseñado para determinar si un avión era propio o enemigo. Como era de esperar, el sistema no obtuvo respuesta. Luego el piloto del interceptor intentó técnicas de advertencia. Primero parpadeó las luces del caza, pero la distancia y la oscuridad hicieron esto inútil. Después disparó tiros de advertencia delante del avión. Sin embargo, las balas eran perforantes y no trazadoras, por lo que eran invisibles en la noche. Paradójicamente, los soviéticos cayeron en el mismo sesgo de confirmación que la tripulación del vuelo 7. Cada acción reforzaba la creencia de que se trataba de un avión espía estadounidense. Aún así, les dieron una oportunidad de reconsiderar cuando se les indicó que verificaran las luces de navegación, rojas y verdes, del intruso. Ningún avión espía operativo dejaría encendidas estas luces, pero un avión civil sí. El caos en tierra aumentó. Los oficiales realizaron intentos apresurados y poco sistemáticos para identificar la aeronave antes de que regresara a aguas internacionales. Finalmente, se dio la orden de disparar al intruso. Dentro del vuelo 7, los pasajeros aún dormían o disfrutaban del desayuno. Los motores emitían su sonido constante y reconfortante. La cabina estaba iluminada suavemente y la tripulación seguía hablando de manera casual. No tenían idea de que su destino estaba a punto de cambiar drásticamente.
El piloto del caza interceptador presionó el botón de lanzamiento del misil 2 veces. Los fragmentos del proyectil impactaron el fuselaje del 747, perforándolo en docenas de lugares, provocando una descompresión explosiva. Las máscaras de oxígeno de los pasajeros cayeron automáticamente del techo. Los pilotos, sorprendidos, colocaron sus máscaras de oxígeno y desconectaron el piloto automático. Intentaron bajar el morro del avión, pero 3 de los 4 sistemas hidráulicos estaban inoperativos. El 747 quedó fuera de control, ascendiendo rápidamente y luego entrando en una caída en espiral. Los soviéticos en tierra observaron que el avión había sido destruido según su radar, pero el vuelo 7 continuaba cayendo erráticamente. Los misiles y los cañones del segundo interceptor no lograron finalizar el ataque, mientras que la tripulación seguía sin comprender que habían sido atacados. Después del impacto del misil, el Boeing 747 se encontraba fuera de control. La descompresión explosiva provocó que el aire presurizado escapara rápidamente de la cabina, activando las máscaras de oxígeno de los pasajeros. La tripulación, sorprendida, se puso las suyas y trató de estabilizar la aeronave. Sin embargo, 3 de los 4 sistemas hidráulicos habían sido dañados, lo que dejó al avión prácticamente incontrolable. El piloto intentó bajar el morro y mantener el vuelo nivelado, pero la pérdida de control fue inmediata y progresiva. En los minutos siguientes, el avión ascendió de manera irregular, antes de perder velocidad y comenzar a entrar en una caída en espiral. Los instrumentos mostraban lecturas anómalas y los pilotos luchaban por interpretar la situación sin saber que habían sido atacados. La comunicación con el control de tráfico aéreo era limitada y, debido a la distancia y la ubicación del avión, la asistencia externa era mínima. 104 segundos después del impacto, las cajas negras del avión dejaron de registrar datos. Nadie a bordo tenía conciencia total de lo que estaba sucediendo. Los pasajeros experimentaban turbulencia extrema y un miedo creciente, mientras los miembros de la tripulación intentaban mantener la calma y realizar procedimientos de emergencia. La aeronave continuó descendiendo en espiral hacia el Océano Pacífico, 6 minutos después del ataque, impactando finalmente en el mar. Ninguno de los 269 pasajeros y tripulantes sobrevivió. En el momento del impacto, el vuelo 7 se encontraba 650 kilómetros fuera de su ruta planificada. La tragedia no solo fue una pérdida humana masiva, sino también un error geopolítico que desató un conflicto diplomático inmediato. El mundo pronto se enteró de que la Unión Soviética había derribado un avión civil por error, generando una crisis internacional durante uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. En los días posteriores al incidente, surgió un intenso debate sobre cómo un avión moderno, operado por una tripulación experimentada, pudo desviarse tanto de su ruta sin que los pilotos se dieran cuenta. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, publicó en 1993 un informe detallado sobre el accidente. El informe reconoció múltiples explicaciones posibles sobre la desviación de vuelo. La teoría más aceptada fue que los pilotos no cambiaron el piloto automático de modo rumbo a modo navegación después de despegar y recibir autorización para dirigirse al Beacon Bethel. Este error habría causado que la aeronave siguiera una trayectoria recta constante, ignorando los waypoints programados. Sin embargo, el informe también expresó dudas sobre esta explicación, señalando que es improbable que una tripulación experimentada ignorara sus procedimientos durante toda la duración del vuelo. Otra teoría, propuesta por la Federación Rusa, sugiere que los pilotos podrían haber programado intencionalmente el INS para volar directamente hacia el espacio aéreo de Seúl, ignorando los waypoints intermedios. Esta ruta coincidía aproximadamente con el trayecto real del avión y explicaría la falta de preocupación por las anomalías, como los vientos inesperados reportados por el vuelo 15. El informe también criticó la actuación soviética. Se señaló que sus intentos de identificación del vuelo 7 fueron insuficientes y que no siguieron los estándares internacionales para interceptar aeronaves civiles. Si se hubieran aplicado correctamente estos procedimientos, es muy probable que el avión no hubiera sido derribado. El impacto del accidente fue profundo en la aviación civil.
La tragedia del vuelo 7 impulsó mejoras significativas en la tecnología de navegación y la seguridad aérea. La precisión de los sistemas GPS fue expandida para uso civil, gracias a que el presidente Ronald Reagan decidió que la tecnología militar estaría disponible para vuelos comerciales. Esto permitió a los pilotos modernos tener una conciencia situacional mucho más precisa y reducir drásticamente el riesgo de desviaciones similares. Además, los sistemas de piloto automático se actualizaron para incluir recordatorios visuales claros sobre el modo en que se encontraba el avión, asegurando que los tripulantes siempre supieran si estaban en modo navegación o modo rumbo. Estas medidas, aunque tardías para las víctimas del vuelo 7, contribuyeron a que los vuelos comerciales de hoy sean significativamente más seguros. El legado de esta tragedia sigue vivo en la industria de la aviación. Las familias de las víctimas nunca olvidaron la pérdida, pero los cambios impulsados por el accidente han salvado innumerables vidas desde entonces. La historia del vuelo 7 es un recordatorio de cómo errores humanos, fallas de comunicación y tensiones geopolíticas pueden converger de manera catastrófica. El derribo del vuelo 7 de Korean Airlines se convirtió en un caso paradigmático de error humano combinado con tensiones políticas. La tragedia mostró cómo un solo descuido, como no cambiar el modo del piloto automático, podía tener consecuencias catastróficas en un contexto global tenso. La combinación de un piloto automático en modo rumbo y la falta de verificación de waypoints, sumada a la falta de advertencias claras en la cabina, permitió que el avión se desviara cientos de kilómetros de su ruta planeada. Por otro lado, la respuesta soviética también reflejó errores de juicio agravados por la paranoia de la Guerra Fría. La identificación incorrecta del avión y la decisión de interceptarlo con jets de combate se basaron en supuestos previos y confirmación de información limitada. La presencia de un avión espía estadounidense, el RC-135 en la zona, contribuyó a la confusión, mostrando cómo la tensión militar puede distorsionar la percepción de los hechos y acelerar decisiones fatales. La desviación inicial del vuelo 7 puede explicarse por la confusión entre los modos de piloto automático. El modo rumbo mantenía la aeronave en una dirección constante, mientras que el modo navegación habría seguido los waypoints programados en el INS. Los pilotos, confiando en sus procedimientos habituales y la apariencia de normalidad de los instrumentos, no detectaron la discrepancia. A esto se sumó el fenómeno de confirmation bias, que los llevó a interpretar la información de manera que reforzara la creencia de que estaban en curso correcto, ignorando evidencia contradictoria, como los vientos reportados por el vuelo 15. Además, los sistemas de navegación de la época carecían de alertas visuales claras que indicaran el modo activo del piloto automático. La falta de redundancia y de supervisión activa de la posición respecto a waypoints críticos contribuyó a la prolongada desviación. Esta combinación de factores humanos y tecnológicos explica cómo una tripulación experimentada pudo permanecer ajena a la situación durante más de una hora de vuelo. El accidente generó cambios significativos en procedimientos de navegación, control de tráfico aéreo y seguridad aérea, mejoras en sistemas de navegación. La adopción generalizada del GPS para uso civil permitió mayor precisión y conciencia situacional, reduciendo la dependencia de waypoints manuales. Alertas visuales de piloto automático. Los cockpits modernos incluyen indicaciones claras del modo activo del piloto automático para evitar confusiones. Procedimientos de verificación reforzados. Las aerolíneas implementaron controles más estrictos para confirmar waypoints críticos, especialmente en vuelos transoceánicos o en zonas de alta tensión militar. Protocolos internacionales de interceptación. El incidente motivó que la OACI y los estados ajustaran los estándares de interceptación de aeronaves civiles, buscando minimizar el riesgo de derribos accidentales. El derribo del vuelo 7 provocó una crisis internacional inmediata. La Unión Soviética enfrentó condenas mundiales por el ataque a un avión civil y por la pérdida de vidas inocentes. Los Estados Unidos y otras naciones reforzaron la presión sobre la URSS para mejorar la comunicación y los protocolos de seguridad aérea.
El incidente también reforzó la percepción global de la Guerra Fría como un conflicto de alta tensión en el que errores humanos podían desencadenar consecuencias graves a nivel internacional. Hoy el vuelo 7 es recordado no solo por la tragedia, sino también por su influencia en la aviación moderna. La combinación de fallas humanas, tecnología imperfecta y contextos políticos extremos sirve como un caso de estudio de referencia en seguridad aérea, gestión de riesgos y toma de decisiones bajo presión. El incidente también dejó lecciones sobre la importancia de la formación y la supervisión continua en la aviación. Aunque los pilotos de vuelo 7 eran altamente experimentados, la falta de verificación activa y la confianza en supuestos erróneos demostraron que incluso profesionales capacitados pueden cometer errores críticos. La industria aprendió que la redundancia, la claridad en los instrumentos y la vigilancia constante son esenciales para la seguridad de los vuelos comerciales. En última instancia, la tragedia del vuelo 7 transformó la aviación civil. Mejoras tecnológicas, cambios en protocolos internacionales y mayor conciencia de los riesgos humanos y políticos derivaron de esta experiencia. La memoria de las 269 personas que perdieron la vida sigue siendo un recordatorio de los peligros que surgen cuando la confianza ciega en la rutina, combinada con tensiones internacionales, se encuentra con un error técnico. El vuelo 7 de Korean Airlines permanece como un ejemplo de cómo la seguridad aérea, la geopolítica y la psicología humana pueden converger en un evento de consecuencias devastadoras, y cómo la industria aprendió de esa tragedia para proteger a millones de pasajeros en el futuro. El derribo del vuelo 7 de Korean Airlines sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos inherentes a la aviación internacional durante periodos de tensión política extrema. La tragedia combinó errores humanos, limitaciones tecnológicas y el contexto volátil de la Guerra Fría para crear un desenlace fatal. Ninguna de las 269 personas a bordo sobrevivió y las familias enfrentaron un dolor que se vio agravado por la incertidumbre inicial y las tensiones diplomáticas posteriores. El caso generó investigaciones profundas por parte de organismos internacionales, especialmente la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, que buscó determinar no solo las causas inmediatas del accidente, sino también las fallas sistémicas que podían prevenirse. Los informes publicados en 1993 ofrecieron distintas perspectivas. Por un lado, apoyaban la teoría más aceptada de que los pilotos dejaron el piloto automático en modo rumbo tras despegar y no corrigieron su desviación. Por otro lado, planteaban la posibilidad más inquietante de que la tripulación hubiera decidido intencionalmente tomar un rumbo directo hacia Seúl, omitiendo los waypoints planeados. El accidente del vuelo 7 subraya la importancia de la interacción entre humanos y sistemas automáticos. Los pilotos confiaron en la computadora de navegación, pero la información ingresada o la falta de supervisión activa provocó que el avión siguiera una ruta errónea durante más de una hora. Este evento demostró que los sistemas avanzados, por sí solos, no eliminan el riesgo. La supervisión activa, la verificación constante y la formación rigurosa son esenciales. Además, la interpretación errónea de los instrumentos, sumada al fenómeno de confirmation bias, mostró cómo la psicología humana puede influir de manera crítica en la toma de decisiones. Aún en entornos altamente profesionales, los operadores pueden ignorar evidencia contradictoria si ésta desafía sus expectativas previas. Un principio que sigue siendo relevante en la aviación y otros sectores de alto riesgo. Impacto en la industria y cambios permanentes. A raíz del accidente, la aviación comercial experimentó cambios significativos que aún perduran. Sistemas de navegación más precisos. La disponibilidad de GPS para uso civil permitió un seguimiento más exacto de la posición de los aviones, reduciendo la dependencia de waypoints manuales. Alertas claras en cabinas modernas. Los pilotos ahora reciben indicaciones visuales y auditivas sobre el modo activo del piloto automático, evitando confusiones fatales. Procedimientos internacionales de interceptación. Se reforzaron los protocolos de identificación y comunicación con aeronaves civiles para evitar derribos accidentales. Conciencia sobre factores humanos.
La industria reconoce la necesidad de entrenamiento continuo en gestión de errores, interpretación de instrumentos y toma de decisiones bajo presión. Hoy, el vuelo 7 de Korean Airlines sigue siendo estudiado en academias de aviación y seguridad aérea. Sirve como ejemplo de cómo la combinación de errores humanos, tecnología imperfecta y contexto geopolítico puede resultar mortal. La tragedia generó lecciones que han salvado innumerables vidas desde entonces, demostrando la importancia de la prevención, la redundancia y la formación constante. El accidente también nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la responsabilidad en profesiones donde los errores pueden costar cientos de vidas. La memoria de los 269 pasajeros y tripulantes sigue viva, no solo como víctimas de un incidente histórico, sino como catalizadores de mejoras en seguridad aérea y conciencia global sobre la interacción entre tecnología, humanos y política internacional. En última instancia, la historia del vuelo 7 combina drama humano, tensión política y avances tecnológicos. Nos enseña que incluso en contextos donde la rutina parece segura, el error y la improvisación pueden tener consecuencias irreversibles y que cada lección aprendida contribuye a un transporte aéreo más seguro para todos.